Hola, Dios le bendiga. Estamos aquí para traerle el mensaje de la palabra que permanece para la hora que pasa. Para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel, que estamos transmitiendo desde la capital de Argentina, más específico el barrio de La Boca, capital federal, y para todos los amigos, compañeros, colegas, iglesias que nos escuchan, que nos siguen a través de este canal. YouTube, Facebook e Instagram. Y muy especialmente agradecidos a aquellas personas que retransmiten nuestro programa, lo dan por radio, nos han pedido la autorización, se le hemos dado, y siempre hay alguno que está llamando para ver si puede retransmitir, porque les encanta nuestra palabra que llevamos de parte de Dios. Así que gracias, hermanos pastores, amigos que retransmiten nuestro programa. Dios los bendiga muchísimo. Para nosotros es muy importante que la palabra de Dios corra y que haga aquello por lo cual Dios la envió, así como dice la Biblia. Muy bien, estamos hablando en estos días sobre el ministerio pastoral. Ministerio pastoral, y tengo que repetir porque a veces hay gente que no mira el programa y se engancha después, que la idea no es enseñar a ser pastores. No, esto se enseñar a ser pastores se enseña en los seminarios. Lo que estoy tratando de hacer es enseñar a la iglesia cómo conocer de dónde salen los pastores, cómo se forman, quién los pone en la obra, cuál es su función. Y entonces, a través de la iglesia, que la iglesia sepa reconocer los verdaderos pastores y los que no son. Porque el diablo también ha traído pastores truchos, que esto lo único que hacen es ensuciar la cabeza de los creyentes y esquilar a las ovejitas. Muy especialmente hoy en día se está hablando de una iglesia universal, de una iglesia mundial, y bueno, esto usted ya sabe. Los pastores de esta famosa iglesia mundial la van a poner los hombres, no las va a poner Dios. Esto lo tiene que saber la iglesia, para que la iglesia sepa discernir quiénes son los hombres y las mujeres que Dios llama al ministerio, para el bien y el crecimiento de su iglesia. La idea que haya hombres y mujeres que hablen de parte de Dios a la iglesia o a las congregaciones de los pueblos, no nació en Dios, La idea de que haya hombres o mujeres que hablen de parte de Dios a la iglesia o a la congregación no nació en el corazón de Dios. Dios nunca quiso usar intermediarios. Él siempre quiso hablar directamente con el hombre. Pero, por causa de que el hombre se alejó de Dios, allá en el jardín del Edén, Adán y Eva, cuando antes de que el hombre desobedeciera y la mujer desobedeciera a Dios, Dios estaba dentro de ellos y les hablaba, tenían comunión, no había intermediarios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios salió de ellos y entonces la voz de Dios comenzó a tronar de afuera. Es muy distinto cuando Dios te habla de adentro, desde el Espíritu, y otra cosa es cuando Dios te habla de afuera. Imagínense el creador del universo hablando desde afuera del hombre. Bueno, acá hubo un problema cuando esto sucedió y como la voz de Dios se tornaba como una trompeta, como que hacía temblar a las personas, una voz tronante, los hombres pidieron a Dios que Dios hablara a través de un hombre que él escogiera y que ese hombre transmitiera el mensaje a la iglesia. Así nació la idea de que Dios levantara hombres y mujeres que hablaran en su nombre. Pero vamos a ir a la Biblia, porque la Biblia es la que nos va a enseñar. Para que usted sepa de dónde salió la idea de los pastores, los profetas. Vamos a Éxodo, capítulo 19. Éxodo, capítulo 19, versículo 16
al 19. Éxodo es el segundo libro, comenzando desde el principio de la Biblia. Éxodo 19, 16 al 19. Si lo encontró, me sigue. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre la montaña y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie de la montaña. Toda la montaña del Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Imagínese este espectáculo. Moisés diciéndole, oh Dios, estamos pidiendo, y Dios hablaba con voz tronante. Cuando dice tronante, está hablando que sonaba como un trueno de la tormenta. El pueblo se asustó. Ahora, vamos al capítulo 20 para no leer todo. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 18, usted lo puede leer en casa si tiene Biblia. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 18 al 22, dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte en la montaña que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Estaban con miedo por el sonido de la voz de Dios. Versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Al final Dios tomó en cuenta lo que pedía el pueblo, porque se asustaban al oír la voz de Dios tronante. El único que no se asustaba era Moisés. Así que le pidieron, habla tú con Moisés, Dios, y Moisés hable con nosotros, y nosotros vamos a hacer lo que él diga. Ahora, hermanos, ¿qué pasó cuando se murió Moisés? ¿Quién hablaba a través del pueblo? Bueno, usted sabe, el sucesor fue Josué, y después, cuando se muriera Josué, ¿cómo vendrían otros? Porque Moisés ya estaba cuando fue elegido por el pueblo y por Dios. Y después Josué también estaba. Pero ¿cómo llegamos a nuestros días a saber quiénes son los que Dios, o cómo Dios ordena para que haya pastores que hablen de parte de Él a la iglesia? Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice, Deuteronomio 18, 15, le dice al pueblo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, es decir, iba a salir del pueblo de Dios. Dios iba a escoger de su pueblo a uno. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb, en el monte que ardía, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca,
y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo les pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta o el tal pastor morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que nos ha hablado? Entonces Dios dice el versículo 22, si el profeta o el pastor hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Entendió? Dice Dios, del medio del pueblo, del medio de la congregación, voy a llamar hombres, voy a llamar mujeres, pondré mis palabras en ellos y ellos le van a hablar de parte mía. Y el pueblo dice, ¿cómo vamos a saber que está hablando de parte tuya? Fácil. Cuando ellos dijeran algo como que yo les mandé y no se cumpliere, si no se cumple lo que digan de parte mía, el profeta es falso. No le tengan temor a este, es falso. Pero si el que habla está hablando de parte mía y se cumple, y los que oyen no obedecen, dice, yo les tomaré cuenta, les voy a pedir cuenta. Entonces, mis hermanos, de aquí salen los hombres y las mujeres para servir al Señor en el ministerio del pueblo de Dios. Es decir, primero son creyentes, son ovejitas, y luego Dios los llama para que sean pastores, maestros, evangelistas. No los llama a todos, porque si no, no hay pueblo. Va a llamar a quien Él quiera y a quien Él cree conveniente que sea. Ahora, de aquí salió la necesidad de que Dios levantara los ministerios. Salió la necesidad, primero hubo patriarcas, después hubo profetas, pastores. Cuando ya fue escrita la Biblia, cuando la Biblia ya fue inspirada y escrita, otros ministerios se levantaron, evangelistas, maestros, porque ahora ya está la palabra escrita y se necesita otro tipo de ministerio. A ver, ¿qué son los ministerios? Los ministerios son dones superiores para el pueblo de Dios, y luego hay otros dones. Pero la palabra don tiene dos connotaciones. La primera significa regalo. Y la segunda, la palabra don, significa capacidades espirituales de Dios, repartidas, por supuesto, y ordenadas en el pueblo por el Espíritu Santo. Así que la palabra don significa, primero, regalo de Dios, y segundo, significa capacidad que Dios da para el servicio. En Efesios capítulo 4, versículo 8, vamos a ir a la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 8. A ver, 4:8, dice, hablando de Jesús, ¿no? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, cuando se fue el Señor después que murió, resucitó y se fue al cielo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjese, dio dones a los hombres. Cuando se iba, dio regalos a los hombres. Y en el versículo 11 dice cuáles son esos dones superiores. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Y luego hay otros libros, como Romanos, Corintios, que el apóstol Pablo sigue la lista de ministerios y de dones. Vuelvo a repetir, los ministerios son dones, pero superiores a los demás dones que Dios da. Hay dones de sanidades, dones de liberación, dones de servicio, pero los dones ministeriales están sobre estos dones.
porque son capacidades para preparar, para enseñar, para ministrar, para repartir al pueblo, para preparar al pueblo para el trabajo, para el servicio de Dios. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice para qué están estos dones, estos ministerios superiores. Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Para qué? Se me pasó la hoja. ¿Para qué puso estos ministerios? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que estos dones superiores son para preparar al pueblo de Dios para el servicio del ministerio que tiene que tener la iglesia de salvar las almas. Maravilloso. Ahora, el título o nombre de ministerio pastoral involucra muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, no es un título que está reconocido por la Real Academia, que no sé, no. No. Por ejemplo, yo me enteré que era pastor y me empezaron a llamar pastor cuando los creyentes me empezaron a llamar pastores. A mí nunca me pusieron un rótulo que dijera que soy pastor. Yo estudié en el seminario, salí para servir a Dios y sirviendo a Dios en la iglesia, los mismos creyentes me empezaron a llamar pastor. Es decir, los creyentes me hicieron pastor. Dios me hizo pastor. No es que yo ya era. Ahora, primero, hay varias cosas que involucran la palabra pastoral. Es planeado y ejecutado por Dios. El ministerio pastoral es planeado y ejecutado por Dios. No es una elección de hombre, vuelvo a repetir. Segundo, es un don, es un regalo de Dios. Tercero, no se nace pastor, se recibe el don de Dios para el servicio pastoral. Y esta elección se produce desde el vientre de la madre y luego se confirma cuando estamos en vida caminando sobre la tierra. Cuarto, los seminarios pueden enseñar técnicas y experiencias, pero nunca suplantar la comunión, respaldo y enseñanza del Espíritu Santo. Jamás. Los seminarios, que son dirigidos también por hombres, inspirados por el Espíritu Santo, por supuesto, ellos pueden enseñar técnicas, experiencias, aún explicar la palabra, pero nunca suplantar la comunión que tiene un hombre o una mujer cuando es llamada por Dios y el respaldo y la enseñanza del Espíritu Santo. Quinto, el ministerio no es para mandar. Algunos quieren entrar en el ministerio para poder mandar gente. El ministerio no es para mandar, ni para ser superior que los otros, sino para servir, para inspirar, para transmitir el pensamiento de Dios. Voy a repetir este punto. El ministerio no es para ser un mandamás, ni para ser superior que los otros, sino para servir. Es decir, que cuando alguien es llamado al ministerio, se está atando el delantal, se está poniendo el delantal para servir. Inspirar, transmitir los pensamientos de Dios. Entonces, estas cositas las tenemos que tener claras. Primero, planteado y ejecutado por Dios, es un don de Dios, no se nace pastor. Esto lo tiene que tener clarito la iglesia. Porque mañana aparece fulano, sultano, y dice, porque yo soy pastor. Y usted le dice, ¿y cómo? ¿Cuándo lo llamó Dios? No, yo sentí un día
Este vio luz y subió. Pero es otra cosa. Ahora miremos qué dice Dios de los pastores que Él llamó, o que Él no llamó. Vamos a ver qué dice la Biblia con los pastores que Él nos llamó. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento. Jeremías. Vamos a ver qué dice de estos pastores que Él nos llamó. Jeremías, capítulo 23. Versículo 2. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Fíjese, pastores que Dios no mandó, que habían martirizado a las ovejas, que las habían destruido. Dice Dios que Él va a castigar a estos pastores y va a traer pastores verdaderos y los va a poner al frente de estas ovejitas para que su pueblo sea apacentado por verdaderos pastores. A ver qué dice Deuteronomio, quinto libro, empezando desde el principio. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, leemos hasta el 22, dice: el profeta, la palabra profeta, pastor, anciano, es similar. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, y quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Versículo 22 dice: y si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Sencillo. Dice Dios, a los que yo no mando, hablan cosas por su cuenta. Yo no les doy la palabra. Así que no le tengan temor, pero más bien abran los ojos para no ser engañados. Estos dos textos los leímos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a leer un texto del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro. Si nos ayuda el señor director, lo estamos haciendo trabajar acá. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Dice, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Perdón. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, que están solamente pensando en su beneficio propio. ¿Qué le pueden sacar a las ovejas? ¿Qué beneficio pueden sacar en su propio? No están con deseo de servir a Dios, ni con deseo de servir a el pueblo de Dios. Estos son mentirosos que Dios no los mandó. Así que, pueblo de Dios, esté atento, mirando, porque en estos últimos tiempos se van a levantar gente y el mundo va pata para arriba.
Los que no son pastores o ministros enviados por Dios dan mensajes que los hombres quieren oír. Y no el que Dios quiere dar, ¿no? Así que dan esos mensajes de oferta, ¿no? De regalo, pero no aquellos mensajes donde Dios exige cosas, donde Dios reclama y demanda cosas. Mensajes engañosos, buscando que la gente se enamore de ellos, de los pastores, y luego sacar provecho personal. Ah, esos pastores que dicen, a mí la gente, toda la gente me quiere. Yo como pastor quiero decirle que a mí no toda la gente me quiere, pero yo sé que sí Dios me quiere. Dios me ama, porque yo tengo que hablar lo que Él me manda a decir. Y a veces la gente que parece tan encariñada con nosotros, cuando le damos el mensaje de Dios, se nos vuelven contra nosotros, porque creen que nosotros somos enemigos de ellos y nada más faltante a la verdad. Nada que ver. Mire, estamos viviendo un momento que tenemos que abrir bien los ojos. En estos momentos ya hay Biblias apócrifas para personas gay. Están en venta, ¿eh? La gente ya, transexuales, etcétera. Biblias modificadas que han sacado el texto original de Dios y han puesto sus propios textos, aprobando el lesbianismo, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación. Quitarán todo el consejo de Dios y contra todo esto se van a levantar pastores falsos para aprobar estas Biblias que no son la palabra de Dios. Para esto ya hay gente postulada, ¿eh? Los gobiernos mundiales ya están poniendo ministros acá para que prediquen esta Biblia. Ministros para predicar esto y que hay llamados, que ya hay llamadas iglesias con pastores gays que están al frente. ¿Esto qué quiere decir? Que viene la mentira, la persecución y que la iglesia de Jesucristo tiene que aprender a oír la voz de Dios y tiene que aprender a conocer los verdaderos pastores y pastoras del Señor. Ya hay iglesias que se volvieron apóstatas, mire. De la verdad salieron, porque eran buenas las organizaciones cristianas que las respaldaban. Pero ahora predican humanismo, ya no predican la palabra espiritual de Dios. Salieron del catolicismo, del pentecostalismo, del evangelismo, del judaísmo. Eran buenísimas iglesias. Pero ¿qué es lo que está pasando, pastor? Usted me dice, se está cumpliendo la Biblia. Falsos pastores, falsas iglesias, falsos maestros, corruptos, que cambian la verdad de Dios por la mentira y que enseñan al pueblo de Dios a caer en pecado y que alejan a las ovejitas de su verdadero pastor. Mire lo que dice el apóstol Juan ya en aquel entonces, ¿no? Porque hace 2000 años que fue escrito esto. En Primera de Juan, casi al final de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Vamos a leer el 18. 18 y 19. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que eran buenos creyentes, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Le faltaba la consistencia, le faltaba Cristo. Hablaban, parecía que hablaban como ovejas, pero actuaban como leones, como zorros. Hay que tener cuidado con esto. Y el apóstol Pablo, en Gálatas, aclara esto.
de los últimos tiempos. En Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, mire lo que dice. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea contra Dios, sea anatema. Como antes hemos dicho también, versículo 9, ahora lo repito. Si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y estamos viviendo estos días. Estamos viviendo. El ministerio pastoral de Dios, o el ministerio pastoral que Dios ha elegido, es revestido con la autoridad del Espíritu Santo. Cae el poder del Espíritu Santo cuando estos hombres y estas mujeres están hablando y tocan las vidas. Este revestimiento de autoridad lo faculta al hombre y a la mujer de Dios. ¿Para qué? Lo faculta para que la palabra que dan tenga autoridad y persevere. Tiene espíritu la palabra que dan los hijos y las hijas de Dios. Los hombres y las mujeres que son elegidos por Dios cuando hablan, tienen una autoridad atrás. Usted se va a dar cuenta, el que habla de parte de Dios y ungido con Dios, y el que habla porque es un hombre bueno, una persona buena que se preparó, pero suena latoso cuando habla. No tiene la fuerza del otro o de la otra, si es mujer, que está ungida por el Espíritu Santo. Segundo, que cuando dan una orden al reino de las tinieblas, a los demonios, se sujetan. ¿Por qué? Porque tienen el respaldo del Espíritu Santo. Los que no son de Dios y que quieren echar fuera demonios, el diablo no los conoce. Así como pasó en el libro de los Hechos con aquellos tal familia Exeba, que quisieron echar fuera demonios y los demonios dijeron: a Jesús conocemos, a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Y saltaron los demonios y le dieron una paliza. Las personas que son llamadas por Dios son facultadas por la autoridad y el poder de Dios para predicar y dominar en ciertos territorios. Por ejemplo, yo soy el pastor de La Boca y yo sé que Dios me ha dado cierta autoridad espiritual en el territorio aquí, de la zona de La Boca. Pero cuando yo voy a otro lado a predicar, y es otra zona, otro barrio, siempre me pongo debajo del pastor. ¿Por qué? Aunque yo soy pastor, sé que el pastor de la otra zona es el que ha sido puesto por Dios allí y tiene la autoridad para esa zona. Yo tengo la autoridad para aquí, pero no para allá. Y esto lo hace Dios para que estemos bien sometidos y amándonos unos a otros. La persona, ya sea hombre o mujer, llamada por Dios para el ministerio, cuando ora, Dios le escucha. En el libro de Daniel, la Biblia dice que Daniel oró, y cuando Daniel oró, en Grecia y en Persia se armó una lucha en el aire con los demonios y los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque Daniel se puso a orar porque quería saber qué era lo que iba a pasar en ese tiempo. Y Dios le mandó la revelación, no solamente la revelación, la autoridad. Le mandó los ángeles y se armó un revuelo en el aire por la simple oración de un hombre o de una mujer que estaba hablando con Dios. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. A ver qué dice acá. Efesios capítulo 5, versículo 18 y vamos hasta el 20. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Fíjese lo que dice.
que los que somos llamados por Dios nos podemos llenar con el Espíritu. ¿Y cómo lo podemos llenar? Hablando entre nosotros palabra de Dios, cantando entre nosotros juntos alabanzas, cantando, alabando, dando testimonio, leyendo la Biblia, nos llenamos con el Espíritu Santo. Qué precioso. Ahora, el domingo veremos cómo debe ser la vida privada del pastor y de los diáconos. ¿Para qué, pastor? Esto no es para enseñarle en un seminario a los pastores. No, no, no. Usted tiene que saber cómo es la vida privada del pastor. Y le voy a explicar algo muy sencillo. Hay algunos pastores, algunos evangelistas, algunos maestros, que dicen a la iglesia y a la opinión pública, de mí pueden hablar todo lo que quieran, pero no se metan con mi vida privada. Mi vida privada es privada. Yo tengo mala noticia para esta gente. Si bien es cierto que el pastor necesita vida privada para con los creyentes, porque él tiene una familia, tiene una esposa, necesita vida privada para dedicarse un poquito a su familia. Pero para con Dios no hay privacidad. Cuando alguien es llamado al ministerio de Dios, no existe la privacidad. Fíjese que Dios dice, cuando entres a hablar con tu Padre Celestial, entra en una habitación, cierra atrás de ti la puerta y habla a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve, no dice que oye, dice que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué quiere decir esto? Que con Dios no hay privacidad. Si Él vive en nosotros, Él sabe todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, desde que nos levantamos, cuándo nos acostamos, cuándo salimos, cuándo no salimos, qué es lo que estamos haciendo, porque Él convive dentro de nuestro cuerpo con nosotros. Así que mi estimada iglesia y amada iglesia, usted tiene que saber que su pastor y su pastora no tienen vida privada con Dios, sino más bien que vive unido a Dios, que depende de Dios y que no podrá hacer nada sin antes consultar a Dios. Ahora, vida privada con los creyentes es otra cosa. El pastor necesita privacidad para estar con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, un tiempo de privacidad, por supuesto. Pero en realidad, la vida privada en lo espiritual no existe. Y hay una lista, que esto está en Timoteo, en Tito, en la Biblia, de cómo debe ser el pastor, que es cómo debe ser su vida, la vida del pastor. Y esto por lo general se lo enseñan en un seminario a los futuros pastores. Pero esto también lo debe saber la iglesia. Tiene que saber la iglesia cómo es la vida de su pastor. Y esto lo vamos a ver más que nada el domingo. Para que usted sepa cómo se debe comportar, qué es lo que debe hacer, cómo debe tener su familia, cómo debe tratar a su esposa, cómo tiene que ser el testimonio con los de afuera. Hay muchas cosas. Estas cosas no se hablan desde el púlpito. Sin embargo, son importantes. Porque mañana la iglesia no sabe nada de sus pastores. Y aparece alguien que no es pastor y los engaña. La iglesia debe saber quién es, cómo es, qué es lo que tiene que hacer, cómo debe actuar. Tiene que saber. Más, el día que su pastor se vaya para el cielo, porque Dios lo va a llevar, Dios va a levantar otro pastor. Y va a ser distinto al anterior. Pero algo no será distinto. La comunión con Dios, el llamado de Dios, el consejo de Dios, la administración de Dios, el Espíritu Santo con el pastor, eso va a ser siempre igual.
y usted lo tiene que saber. Así que hoy voy a hacer una oración muy especialmente para terminar a la iglesia. Me preocupa la iglesia, porque el mundo dice tantas barbaridades de los pastores, pero el problema es cuando la iglesia habla barbaridades de los pastores. Mire, yo he escuchado algo así, y el pastor es humano, se puede equivocar. Esto es lo primero que dicen algunos creyentes. Cuando se animan a decir, y el pastor es humano, se puede equivocar, después de eso viene todo lo demás. Y se animan a decir otras cosas. Eso de que el pastor se puede equivocar porque es humano, es verdad. Pero ¿saben una cosa? Dios dice, yo respaldaré tu consejo. Cuando el pastor da un consejo, lo va a respaldar Dios. No se va a equivocar. Así que tenga cuidado. Luego la Biblia va a llegar a decir, contra un anciano o un pastor, no te levantes en contra de un anciano y un pastor. Y si te levantas para hablar contra un pastor o un anciano, que sea con 2 o 3 testigos, porque son hombres, son mujeres llamadas por Dios. Ahora, si el pastor o la mujer o la pastora es trucha porque Dios no la levantó, Dios no te va a traer ningún problema. Pero si vas a hablar de un siervo o una sierva que Dios levantó, iglesia, tené cuidado. Porque Él juzgará a sus siervos. Y cada siervo tendrá que dar cuenta de sí. Así que me interesa orar por la iglesia, para que la iglesia tenga sabiduría y amor a Dios y amor a sus pastores. Padre, en el nombre de Jesús, te pido ahora por tu iglesia, por tus hijas, por tus hijos, para que para que tú nos des temor, amor para con nuestros pastores. Ellos son dones que tú nos has dado para nosotros, para que crezcamos, para que nos afirmemos, para que nos establezcamos. Señor, ayúdanos a no caer en la tentación de hablar mal de ellos, sino a defenderlos, a cuidarlos, a protegerlos y sobre todo a obedecer lo que ellos nos piden. Pedimos por cada uno de ellos, porque ellos tendrán luchas con demonios y principados, sin duda. Pero aquí estaremos nosotros para orar por ellos, interceder por ellos y estar dispuestos siempre a que tú nos hables, Padre, a través de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia de mi alma, el domingo a las 9 de la noche veremos la vida allí privada del pastor.